Un saludo especial a la doctora Rocío Oliver López, quien nos está acompañando en el curso de diseño metodológico en investigación del doctorado en ciencias de la educación de la Universidad de Cuauhtémoc. En este momento estamos viendo la unidad 2, caracterización y aprobación de los diseños no experimentales. Para dar inicio a esta presentación, la cual muestra un tutorial sobre los tipos de estudio en la investigación educativa, es un trabajo que se realiza o lo estoy realizando por la estudiante Ingrid Selene Torres Rojas, dirigido a la profesora Rocío Oliver López. Esta materia la estamos viendo en este mes de abril del 2018. Bueno, inicialmente quiero hablar un poco sobre la importancia de identificar el tipo de estudio al realizar una investigación educativa. Entonces, encontramos en este aspecto varios puntos a tener en cuenta. Primero, con que la educación juega un papel fundamental y preponderante para la orientación de la sociedad hacia un desarrollo humano sostenible, encontrando en esa medida que la sociedad requiere de un sistema educativo que oriente y dé respuesta a las exigencias y necesidades que hoy demanda esta sociedad, especialmente en el contexto colombiano y otros contextos. Encontramos entonces allí que los cambios en esta sociedad se ven de una manera acelerada. Vemos que se dan cambios en el conocimiento. Uno de los papeles que juegan las tecnologías es fundamental, por ejemplo. Hay una diversidad de paradigmas que, si bien es cierto, han existido desde hace varios años, es importante retomar esa diversificación. Requiere profesionales en este orden de ideas que sean competentes y reconozcan esa diversidad de los paradigmas para que ellos den respuesta a esos problemas de la realidad que está compleja y esa realidad dinámica de la que estamos hablando. Ellos, pues, este profesional o los investigadores debemos tener una actitud reflexiva y crítica en esta realidad educativa que estamos identificando. Obviamente con una idoneidad técnico-profesional, una formación que no solo sea la técnica, sino conocimientos en el área de investigación científica para que la realidad sea realmente transformada creativamente. Uno de los autores más importantes que quiero retomar aquí es a Freire, que nos dice que realicen la tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente. Esta es una tarea ineludible para todo trabajador social. Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto donde en la investigación educativa se aplican conceptos como son el conocimiento científico, la ciencia, el método científico. Por ejemplo, también se deben trabajar cuestiones y problemas relativos a la naturaleza desde la epistemología, metodología y otros fines u objetivos del marco de búsqueda que quiere tener el investigador de una manera progresiva en ese conocimiento al ámbito educativo. Encontramos tres perspectivas que se tienen en cuenta en la investigación educativa. La primera nos dice que es empírico-analítica, que se aplica a la educación y que debe ceñirse no solamente de las normas del método científico en ese sentido que sea estricto también, y sino que debe tener en cuenta este paradigma, desde donde se para el investigador en esta realidad. Encontramos el segundo, que es la perspectiva interpretativa y crítica, concebida como una realidad sociocultural de naturaleza, este es de naturaleza un poco más compleja y singular, y es socialmente construida por el investigador y también por la sociedad en la que está involucrado. Su propósito es interpretar y comprender los fenómenos educativos más que aportar explicaciones de tipo causal. Vemos la tercera, que es la
de perspectiva crítica, donde la investigación trata de velar creencias, valores y supuestos que subyacen de esa práctica educativa donde se encuentra investigando. Ahora bien, para llevar a cabo ese proceso requerimos de unas características en la investigación educativa. Encontramos, por ejemplo, que estas características nos evidencian como en primera medida que permiten o deben permitir la presencia de acciones intencionales y sistemáticas. El investigador debe ir con una intención y un fin que debe tener unos pasos que son llevados a cabo por el método científico. En segunda medida, son realizadas con apoyo en un marco teórico. Este marco teórico se determina de unas teorías que pueden llegar a ser de documentos primarios, secundarios o terciarios. Y la tercera, que nos conduce al descubrimiento de un nuevo o de algo nuevo con el aspecto que tenemos desde las diferentes perspectivas y dinámicas que se presentan en la educación. El cuarto la cuarta característica se obtiene a través de diversas naturalezas. Pueden ser de naturaleza del conocimiento, de la teoría, de unas ideas, de unos conceptos, de los modelos, y en otros casos de productos o artefactos o máquinas y medios o valores que encierran también pues aspectos relacionados con el comportamiento. Ahora encontramos los criterios reguladores. Estos criterios reguladores que se deben dar en la investigación educativa deben contar con estos cuatro aspectos de regulación que son la veracidad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad. Veracidad en el sentido del grado de confianza que deben tener los resultados, deben ser veraces, deben ser muy similares al contexto en el que se está investigando, deben mostrar que son verídicos, que se encuentran en esa sociedad. Aplicables, lo cual indica que son posibles en que las personas puedan explicar e interpretar los resultados, que estos pueden llegar a ser generalizadores o se pueden aplicar en otros contextos. La consistencia tiene que ver un poco con la fiabilidad o confiabilidad que se admite de la postura que tiene el investigador. Entonces, estos datos deben ser replicables. Por ejemplo, si se abordan en una comunidad y se retoman nuevamente a los pocos días o al poco tiempo, pues deben ser muy replicables o muy similares estos resultados. Esto se denomina confiabilidad también. La neutralidad nos muestra un poco cómo el investigador no debe producir o tener sesgos, juicios o juicios de valor o intereses por parte de él hacia este proceso de investigación. Entonces, estos son los cuatro criterios reguladores que nos da Spinoza. Ahora encontramos un esquema de clasificación de la investigación. Vemos los tres grandes grupos de investigación. Está el método cualitativo, el método cuantitativo y los de investigación mixta o multimétodos. En los métodos cualitativos vamos a retomar un poco los diseños de teoría fundamentada, estudio etnográfico, estudio narrativo, fenomenológico y la investigación-acción. En los métodos cuantitativos sí vemos una ramificación de los diseños experimentales y los no experimentales. Teniendo en cuenta estos dos, se unen los métodos mixtos encontrando los diseños concurrentes, secuenciales y de conservación e integración, donde puede llegar a ser preponderante de manera cualitativa o preponderante de manera cuantitativa, y estos dos, si tienen la misma preponderancia, se denominarían
estudios mixtos de estatus. Entonces encontramos que unas ventajas de trabajar la investigación cuantitativa y cualitativa, es decir, la investigación mixta, nos dice que logra una amplia y más profunda eh, perspectiva del fenómeno, produce datos más ricos y son variados mediante la multiplicidad de observaciones, enriquece un poco más porque se da la muestra y hay mayor solidez de las inferencias científicas porque se presentan datos con triangulación o incremento de esta validez. Algunas desventajas que tenemos es que por ser dos estudios, digamos, retoman estudios cualitativos y cuantitativos, pues son costos un poco más elevados. Hay un mayor tiempo por parte de la investigación del investigador y de la investigación para poder llegar a los resultados y existe mayor conocimiento o debe tener mayor conocimiento el investigador de los dos enfoques para poder desarrollar su proceso investigativo. Ahora vamos a hablar un poco de los conceptos y características, ventajas, limitaciones y algunos ejemplos de estos diseños de investigación. Entonces, retomando un poco los tipos de los diseños, encontramos que los diseños de investigación pues son los elementos de la metodología tan importantes como la identificación del problema o la definición del problema y la selección de los instrumentos. Como tal, esos diseños pues son el plan a seguir, el plan de trabajo a seguir, son los pasos que da el investigador para garantizar que realmente se recoja la información de un modo adecuado, donde se dé una contrastación de la predicción de la hipótesis que se haga de partida y nos muestra un poco el plano, la estrategia que se desarrolla para obtener esta información que requiere que el investigador responda no solamente al planteamiento del problema, la pregunta problema, sino que cumpla con los objetivos que tiene de estudio. Encontramos un poco entonces que en la investigación cuantitativa se dan tres grandes grupos que son la investigación histórica o el diseño histórico, que busca reconstruir el pasado de manera objetiva con base a las experiencias de los documentos que sean confiables. Además, este estudio o este tipo de investigación debe aplicarse no solamente a las ciencias que son históricas, sino también a otras ciencias. Encontramos que deben tenerse en cuenta, por ejemplo, en los procesos de investigación educativa. Actualmente se presenta como una búsqueda crítica de la verdad, donde es sustentada por esos acontecimientos del pasado. Este estudio es importante destacar que depende de las fuentes primarias y secundarias y que estos datos deben ser sometidos a crítica interna y externa de evaluadores. Segundo tipo o gran grupo de investigaciones son los estudios descriptivos, los cuales nos muestran o comprenden la descripción como un procedimiento metodológico el cual debe ser aportado por un grupo de individuos o un conglomerado que pueden ahora además pues que se dividen de forma aleatoria y esta división se da en grupos de estudio y los grupos de control. Estos dos grupos de estudio y de control son analizados con respecto al factor que se quiere medir o al objetivo que quiere investigarse en el proceso del estudio que se lleva a cabo. Además, pues debe trabajarse sobre las realidades de hecho, mostrándose en las características fundamentales que se dan en esta investigación para que se dé una interpretación correcta de los datos.
El tercer grupo de investigación es de la investigación cuantitativa es el diseño experimental, en el cual nos muestra un poco como procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o de personas son divididos de forma aleatoria, como lo habíamos mencionado. Este grupo de investigación experimental eh, se divide en dos grandes grupos, como lo vimos en el mapa o en el gráfico inicial, los de diseño experimentales y los del grupo de diseño no experimentales. Estos diseños experimentales también tienen unas divisiones y encontramos que, por ejemplo, la primera, que son los diseños de preexperimentales, tienen un grado de control mínimo donde se permite descubrir con mayor grado la confianza, la relación de tipo causal de hechos y fenómenos que se realizan en una realidad o que se llevan en una realidad, y por ello pues tienen digamos que se muestran el control de la manipulación de unas variables que pueden llegar a ser analizadas. Entonces se analizan de manera eh, independiente o se trabajan también desde la consecuencia de la manipulación, que serían las variables dependientes. Entonces tenemos allí que estos diseños preexperimentales tienen cuatro características. Son difíciles, una de ellas es que es difícil de establecer la relación biunívoca que se dan entre estas variables dependientes e independientes. No existe un control sobre la selección de sujetos. La comparación formal que se da entre dos o más observaciones es limitada y hay poco control de variables extrañas. Un ejemplo que tenemos allí es, por decirlo así, mmm, algunos autores como Laure y DeWitt aplicaron un programa privado denominado Young Youth in Need, un programa de servicio a adolescentes que huyen de sus casas y han sido maltratados y descuidados por su familia. El programa se proponía para descubrir el problema y aplicar de inmediato las medidas necesarias para planear un manejo de caso, preparar los servicios y ayudar en lo que se requerían para atender ese caso que estaba conformado por todo el grupo de intervención. Este pues encontró una solución satisfactoria donde finalmente se realizó la evaluación y se observaron los datos finales y encontró que se determina o que se encuentra una desventaja donde se radican que no es posible determinar algunos efectos de intervención debido a que no se puede comparar la observación final con el estado inicial del grupo, en gran medida porque no se aplica un cuestionario inicial y uno final, entonces existen diferentes factores que pueden llegar a estar interfiriendo en ese proceso. Mientras que, por ejemplo, ya con los diseños de pretest y posttest de un solo grupo, encontramos que se aplican instrumentos donde el investigador, antes de hacer un proceso de intervención, evalúa al grupo que quiere medir y luego hace la intervención para luego aplicar un instrumento al final, que es el post-test, el cual muestra la diferencia que hay entre estos dos grupos. Allí pues tenemos algunos ejemplos donde se trabajó, por decirlo así, un programa de lenguaje. Había niños con niños de 20 meses donde se evaluó, se hizo una escala, se aplicó una escala para evaluar cómo estaban los niños en el lenguaje al inicio
Luego se entraban a un proceso donde se hacía intervención y estimulación del lenguaje. Después de 3 meses se evalúan pues los dos grupos, un grupo, perdón, se evalúa el grupo que se evaluó al inicio, luego después de la intervención al final, y se encuentran diferencias muy grandes en relación a esta temática. En el grupo de diseño de comparación con un grupo estático, podríamos retomar el mismo ejemplo de los niños que se están estimulando con su lenguaje, pero encontraríamos que en este proceso se requiere de un grupo de control. Entonces, el grupo de control viene a ser un grupo estático que no se le va a intervenir o que se va a dejar tal cual como está, como viene respondiendo en su contexto cotidiano. Entonces encontramos a ese grupo de niños que se les aplicó una intervención o un proceso de estimulación temprana en comparación al otro grupo que no se le aplica nada, pero que sí se evalúa con el pretest y el posttest, encontrándose la diferencia que hay entre los dos grupos. Esto pues para poder determinar si realmente sí está favoreciéndose o no algún proceso de intervención. En el otro grupo que son en los diseños cuasi experimentales, entonces vemos también que es muy amplio porque se divide, presentan dos características, estos diseños cuasi experimentales, porque carecen de un control sobre la programación de variables, es decir, no se sabe cuándo o a quién, y no existe un control sobre la selección de sujetos o la situación que se presenta por regular los estudios que se dan en el campo de educación o de tipo social. Entonces, por estas razones, el investigador debe tener conocimiento de las variables que va a medir en este diseño que no está controlado, pero que de igual manera puede ser de gran utilidad porque presenta que todos los experimentos pueden llegar a ser imperfectos, pero pueden llegar a obtenerse en una validez por parte de la investigación. Entonces, eh, el experimentador pues debe ser consciente de algunas dificultades o imperfecciones que se tienen al momento de interpretar sus datos y de obtener las conclusiones. Este tipo de diseño cuasi experimental debe ser empleado en situaciones de estudio de campo. Encontramos pues algunos ejemplos del cuasi experimental donde se utilizan, por ejemplo, 3 grupos de estudiantes como grupos de terapéuticos integrados. Por ejemplo, que deben trabajar equipos de deporte construidos o constituidos más bien por trabajadores de turnos establecidos o grupos de habitantes de distintas regiones geográficas que ya estén agrupados por una zona para realizar ese experimento. Entonces, allí pues vemos que se retoman estos grupos de personas para llevar a cabo cuáles son, por ejemplo, los procesos de terapia que llevan ellos en los equipos deportivos para trabajar con cada uno de los grupos de los estudiantes. Pueden ser tres grupos terapéuticos que trabajan en el deporte y evaluarlos en 3 grupos distintos de estudiantes para determinar cuáles han sido, cómo han sido constituida pues ese proceso terapéutico, si funciona o no en cada uno de estos grupos de experimentos. Y de manera general encontramos que los experimentos puros se trabajan o reúnen 2 requisitos muy importantes que son lograr control y validez interna de la investigación
Y hay grupos en este proceso, pues se trabajan grupos de comparación donde se manipulan variables y hay una equivalencia de los grupos. Llegan a incluir una o más variables independientes o una o más variables dependientes. El otro grupo que encontramos de los diseños de investigación cuantitativa son los no experimentales o correlacionales. Este tipo de investigación de diseño no experimental o correlacional aborda, si lo podemos decir, estudios que se realizan sin manipulación deliberada de las variables y en ellos no solo se observan fenómenos en el ambiente natural para analizarlos, sino que se hace un acercamiento un poco más hacia esa realidad en donde se va a investigar. Entonces, tenemos como ejemplos en los diseños de tendencia, tenemos también los diseños de análisis evolutivo de grupos y los diseños de panel. Unos tipos también encontrados allí pues son las características inherentes de personas o objetos que son complejas de manipular, entre ellas el hábitat de, por ejemplo, de las personas. Si hay, por decirlo así, fuertes incrementos salariales en un grupo de personas, se pueden evaluar la antigüedad en el trabajo. Si queremos trabajar, por ejemplo, las características que no pueden ser manipuladas por razones éticas, entonces encontramos estudios de consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, tabaquismo, eh, sustancias como las drogas. Y digamos que allí evalúa pues como si la persona se encuentra o no saludable y cómo ha sido pues como el proceso que ha llevado. Están otros allí de estas características que no se pueden manipular, como son las agresiones físicas, por ejemplo, en un grupo de mujeres de una institución, en este caso en Colombia, que la comisaría de familia, donde se acercan las mujeres con agresión física o maltrato familiar, entonces se pueden hacer estudios de adopción también, del estado civil de los padres, etcétera. El otro, digamos, otro tipo que se puede hacer de estudio en estos diseños no experimentales son las características que no son posibles de manipular, como por ejemplo estudios de rasgos de personalidad, de ya en estudios, por ejemplo, hechos históricos que han sucedido o han pasado y otros que son más desde otras ciencias, como por ejemplo la energía que es explosiva en los volcanes, qué tipo de energía, cuánta energía se presenta en este tipo de explosión. Encontramos también pues, los estudios que son longitudinales o evolutivos que analizan cambios a través del tiempo. Estos estudios se pueden dar en grupos de personas eh, que se quieren evaluar. En el caso, yo pues he podido trabajar algunos tipos de este tipo de estudio longitudinal donde se le aplica a un grupo de estudiantes universitarios unas pruebas al inicio de su carrera para medir cuáles son sus competencias matemáticas, lectoras en inglés y cuáles son los hábitos de estudio. Este estudio lo estamos realizando en este momento con apoyo de la Vicerrectoría Académica, en la cual se aplicaron estos instrumentos aproximadamente en el año 2014, periodo 2, 2014-2, y ahorita están los estudiantes entre séptimo, octavo y noveno semestre. A ellos se les va a volver a aplicar el instrumento para evaluar o determinar qué tan diferente ha sido el proceso de las competencias o los cambios que se han dado en las competencias matemáticas, lectoras, de inglés
y si han habido algunos cambios en los hábitos de estudio. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, que se requiere en este tipo de estudios un tiempo más amplio, ¿cierto? Que se debe abordar o tener claro desde un inicio qué es lo que se quiere trabajar, y son estudios que muchas veces demoran bastante tiempo. En los tipos de investigación cualitativa, pues se presentan varios diseños de investigación. Entre ellas, pues encontramos que estos diseños son un poco más flexibles a partir de la información cualitativa, no implican un manejo estadístico riguroso, ya que su estructura se orienta más hacia el proceso de la obtención de los resultados. Este estudio puede ser de inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente, como nos lo dimensionan Hernández, Fernández y otros autores como Monge. Encontramos que existen una clasificación de diseños, hay muchísimos diseños de investigación, pero unos de los más importantes son la investigación, acción participativa, por ejemplo, el estudio etnográfico, y entonces vemos que el estudio etnográfico es un estudio que aborda los hechos tal como ocurren en un contexto. Se trabajan procesos históricos y educativos, se determinan o se observan cuáles son los cambios socioculturales, las funciones y papeles de los miembros de una comunidad, y se trabaja muchísimo la observación directa, porque desde ella se registra todo lo que se observa dentro de lo posible y lo que está sucediendo en el contexto que se está estudiando. Encontramos que este tipo de investigación es importante en el área educativa, juega un papel súper importante. El siguiente estudio es el de estudio de teoría fundamentada, donde se trabaja el método mediante procedimientos que también son de interpretación y codificación, constituyendo inductivamente una manera teórica sobre este fenómeno. Desde la experiencia también he podido abordar algunos de estos estudios en teoría fundamentada, donde se determinan categorías. En este caso se hizo un estudio con la universidad en la que laboro para determinar cuál era la importancia de trabajar el tema del emprendimiento en los estudiantes universitarios. Se hizo una entrevista a los docentes que abordan esta área de emprendimiento, y se destacaron principalmente pues varios aspectos a tener en cuenta. Este estudio fue un proyecto denominado Escenarios Enriquecidos para fortalecer las competencias emprendedoras, y la teoría fundamentada pues se hace todo ese análisis de las categorías axiales que se presentan en los datos que arrojan los docentes. Está el estudio fenomenológico, que es un poco un estudio más complejo, el cual pues digamos allí aborda no solamente los aspectos relacionados con, con la observación que hace el investigador, sino que éste debe ir más allá de la información para poder profundizar sobre cuál es la intención, por ejemplo, que tienen las personas para llevar a cabo este tipo de investigación. Aquí pues encontramos la investigación-acción, que combina, digamos, los aportes que vemos, combina la forma de interrelacionarse las personas. Es un tipo de investigación también que es muy del área educativa. En este momento también estoy asesorando una investigación de un estudiante que es de diseño, investigación, acción, en la cual ella pues inicia con todo el análisis del grupo de niños. Es un estudio con niños de preescolar, de el grado de transición,
y ella empieza a registrar la información en una tabla que se denomina caracterización del estudiante. Iniciando el curso, pues se evalúa cómo están en sus competencias del aprendizaje específicamente para el inglés y para las áreas que ella aborda. Entonces se hace esta observación, se analiza, se evalúan los estudiantes, se determina o se saca pues como la temática más importante a trabajar. En este caso el estudio que estamos llevando a cabo tiene que ver un poco como con el que los docentes cómo están o cómo se puede trabajar desde el aula heterogénea lo que tiene que ver con la educación desde la afectividad o la educación desde el afecto. Entonces se determina esa importancia. Ella con el grupo de docentes trabajan un texto que es el Principito, y desde esta área, como desde el Principito empiezan a intervenir el proceso de las emociones en los niños. Eh, Tiene un estilo pues llamativo, como nos lo dice allí en la investigación, que está ligada más a esa área educativa, y debe tener pues una evaluación diagnóstica como lo mencionamos en el ejemplo. Acá pues vemos un poco nuevamente la teoría fundamentada, la codificación que se da, y ahora sí un poco para trabajar acerca o finalmente en mi proyecto de tesis doctoral. Vemos que este tipo de estudio es de enfoque cuantitativo. eh, el diseño es descriptivo con una fase correlacional y la metodología es no experimental. Es una investigación cuantitativa, como lo vimos anteriormente. Está abordando la población universitaria, predice unas características de los estudiantes. En este caso, los que voy a trabajar son los de licenciaturas en 3 universidades. Va a medir unos fenómenos, factores sociales, en el caso también emocionales, y analiza las causas y efectos que se presentan en los estudiantes de las personas o los estudiantes de licenciatura que van a culminar su carrera. Digamos que el título de mi proyecto son las competencias emocionales en los licenciados de educación de 3 contextos universitarios. Es deductivo y probatorio. Se analiza esta realidad de forma objetiva, de diseño descriptivo porque busca caracterizar y especificar las propiedades más importantes de estos universitarios que están terminando su carrera. Registra y mide o voy a evaluar y a medir aspectos de las dimensiones, en este caso las competencias emocionales, a través de unos instrumentos. Eh, es un diseño descriptivo porque busca caracterizar y especificar esas propiedades importantes que se dan en los licenciados de la universidad que están en los últimos semestres, y se registra y miden diversos fenómenos. Encontramos también que este diseño descriptivo es de una fase correlacional porque describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables que se dan en algún momento determinado, ya sea en términos correlacionales o en función de la causa y efecto. Como es un estudio de diseño con una fase correlacional, al finalizar el proceso se va a hacer una correlación de cuáles son las competencias o la diferencia que hay entre las licenciaturas y entre las universidades. No experimental porque se observan esas situaciones que se existen y no son provocadas intencionalmente, es decir, no se está aplicando un tratamiento, sino que se quiere medir cuál ha sido el acompañamiento, bueno, cuál ha sido más bien, ¿no? Con qué competencias salen los estudiantes de licenciatura egresados para formar a a sus niños o a sus estudiantes. Este estudio se realiza sin manipulación deliberada de variables. Solo se observan los fenómenos en el ambiente natural y
se analizan. La metodología es no experimental porque las variables son independientes, ocurren y no es posible manipularlas y no se tiene control directo sobre estas variables que pueden influirse sobre ellas ya que han sucedido, es decir, ya pasaron los semestres y en este momento están en último semestre terminando su carrera y se van a evaluar, digamos, cómo o cuáles son las competencias con las que salen los estudiantes, es en este caso pues de los factores socioafectivos. La bibliografía para esta presentación tenemos a Aguilar Morales, Alto, López y Benavente, está Bernal Hernández, uno de los autores que más menciono, Puebla, Ortiz, Niño y entre otros. Y pues muchísimas gracias por esta asignatura, por este módulo que ha sido muy importante en mi formación como doctorante, como doctorante para las ciencias de las ciencias de la educación. Muy amables, excelente día.